Conversamos de enfermedades raras y poco frecuentes con Henry Fuentes, defensor de derechos humanos, presidente de la Asociación Colombiana de Retinosis Pigmentaria. Con más de 20 años trabajando en la defensa de las personas con discapacidad visual con distrofias hereditarias de retina. Quiero darle la bienvenida a Henry Guillo, que ya está con nosotros, y por supuesto darle un fuerte y un gran saludo desde República Dominicana. Henry, ¿cómo estás? Bien, Kevin, y feliz de estar en mi casa otra vez, en República Dominicana, que es mi casa. Sí es, qué Ya bueno, me siento así, ya me siento así. Ujú. qué bueno. Qué bueno, la verdad que contentísimo, Henry, de estrechar pues este lazo contigo y de poder, nada, compartir una vez más parte de toda esta información tan hermosa que siempre le ofreces a la audiencia y por supuesto que siempre hay ese gran interés de conocer de todo lo que tú tienes que decir. Yo quiero hacer un breve recuento de quién eres y de cómo Henry adquiere su condición visual. El día de hoy vamos a estar haciendo un recorrido, digamos que por lo que son las enfermedades raras y poco frecuentes. El día 28 de febrero, pues se celebra, se conmemora de alguna manera este día y hemos querido conversar con dos de los miembros de Retina Iberoamérica, eh, sobre todo para que la gran audiencia que nos sintoniza entienda que las patologías que estamos difundiendo, que estamos promoviendo, como digamos, para conocer de manera muy puntual el significado de estas patologías. Son patologías visuales, está afectado Henry Guío, está afectado Laura, que va a estar con nosotros en un momento, así como quien les habla. Estamos afectados por retinosis pigmentaria, que es una enfermedad rara o poco frecuente, pero hay una cantidad importante de enfermedades raras o poco frecuentes y por eso Henry, que lidera también un importante movimiento en Colombia, en Latinoamérica, en Iberoamérica, pues es idóneo el que pueda conversar de este tema con nosotros. Henry, ¿cuándo quedas ciego? ¿Cuándo te das cuenta de tu condición? Bueno, me di cuenta desde pequeño porque mi enfermedad, que es retinosis pigmentaria, como tú decías, se comporta de diferentes maneras. Algunas personas se dan cuenta en su adolescencia, que son la gran mayoría. Hay otros que un poco más tarde, 30 años más o menos, pero generalmente en la adolescencia. Pero en algunos casos, como el mío, siempre. Yo jamás vi de noche, que esta es tal vez la característica que más se destaca de la retinosis pigmentaria. Hay casos raros de personas que pueden ver de noche con esta patología, pero lo común es tener nictalopia, que es no poder ver en lo oscuro. Yo aprendí a caminar sin ver. Era raro, yo no entendía qué era lo que me pasaba, pero cuando no había luz no veía. Mientras que los demás, entendiendo que todas las personas tienen dificultad para ver en la oscuridad, pero yo no veía nada, jamás vi. Siempre lo supe que había algo raro en mí. Toda la vida crecí con eso de, ¿qué es esto raro que tengo yo? Y luego me di cuenta, una enfermedad rara, eso era lo que había. Y después entonces vino un diagnóstico clínico que incluyó lo que había en ese momento, que era un examen de fondo de ojo únicamente. Así se trabajó por muchísimos años. Y finalmente, entonces, con la evolución de la tecnología ya vinieron los electroretinogramas, electroculograma, potencial evocados, angiografías con medios de contraste, bueno, todas las pruebas que le hacen a uno. Y estoy esperando ahora un diagnóstico, el resultado de un diagnóstico genético, donde va a decir posiblemente cuál es el gen que me dejó así. Entonces ya hablamos de diagnóstico clínico y diagnóstico genético. Está pendiente el genético. Claro,
esto a nivel médico, a nivel científico, desde tu diagnóstico ha evolucionado de una manera importante. Es decir, nos hablas del diagnóstico clínico de tu condición, también nos hablas del diagnóstico genético, un tema que abordamos de forma muy precisa en el pasado Congreso de Retina Iberoamérica, y por supuesto exhortamos a toda la audiencia a que también pueda ver nuestros contenidos pasados donde profundizamos de forma importante de estos temas. Henry, enfermedad rara, enfermedad poco frecuente. Tú tienes un gran conocimiento como paciente de lo que es tu condición, pero también de otras condiciones. ¿Debe el paciente investigar sobre realmente su enfermedad, el origen, cómo evoluciona? Desde tu punto de vista, ¿qué tanto debe conocer el paciente de su condición para poder vivir quizás de una forma más plena, sobre todo cuando no hay un proceso de, digamos esto, es decir, a veces es duro, pero no hay cura, sencillo, no hay cura para la Sí, sí. condición? Bueno, hay opiniones diferentes, como en todo, pero yo soy de los que digo que uno tiene que conocer qué le pasó. Si uno tiene un problema en la pareja o con los hijos, debe preguntarse qué estoy haciendo yo, qué está pasando en ellos, con todo. Descubrir qué es lo que está sucediendo en el negocio cuando no está uno teniendo los ingresos que quisiera y está haciendo un buen trabajo, hacer un análisis de lo que está pasando. Todas estas reflexiones sobre las situaciones. Y en la parte médica también, eso es muy, muy importante. Una persona que comience a aumentar de volumen su peso, quiero decir, puede ser el resultado de que come mucho, pero también puede estar teniendo un problema de tiroides. Es muy, muy importante que uno le pueda cuidar a lo que está sucediendo, sobre todo porque hay cosas que no paran, son degenerativas. En este caso, refiriéndome a la enfermedad que yo tengo, y lo llamo así, aunque algunas personas prefieren no utilizar la palabra, pero es el término médico, es una enfermedad. Hay muchísimas, ya lo mencioné alguna vez aquí, y de todas las enfermedades que hay un grupo de 8.000 que son consideradas como raras, poco frecuentes, de baja prevalencia o minoritarias. En Colombia les decimos huérfanas, y tenemos una ley que se llama así, Ley de Enfermedades Huérfanas. Y de esas 8.000 hay unas que corresponden al ojo, a la parte visual. Dentro de esas hay un grupo también que corresponde a la retina. El 80% de las causas son genéticas. Entonces antes no había cómo descubrirlo. Si quisiera uno, no había información. Yo crecí en medio de una ausencia de noticias y de contactos, porque siempre va a ayudar a conocer a otra persona con la misma enfermedad que uno tiene, para ayudarlo a uno a sobrepasar esa barrera de esa línea que lo tiene uno ahí detenido, esa pared. Y la experiencia, la amistad, la presencia de otros va a ser muy importante. Pero no había información. Entonces, ni siquiera los mismos oftalmólogos, y esto no lo digo yo, lo dicen ellos mismos, no teníamos idea de lo que estaba pasando con esta enfermedad y con otras. Entonces, después de mucho buscar, conocí personas, pero también conocí fuentes de información. No era mucho lo que había por esa época, pero ahora sí. Ahora por todas partes hay noticias, y eso en medio de lo bueno que puede hacer, también conlleva un riesgo. Hay demasiada información que no es buena. Si uno no conoce su enfermedad, entonces va a creer todo lo que le digan. En este caso, alguien podría decir que hay una cura en algún país o que la retinosis pigmentaria ya tiene cura. Y así lo presentan los medios, que son los que para vender dicen cura para la retinosis pigmentaria. Cuando hay una persona que se interesa por conocer su enfermedad, dice, bueno, sabemos que hay diferentes genes que están produciendo la enfermedad. Entonces, y sabemos que cada uno se maneja de una forma diferente. Digo, el que ha investigado.
Entonces de pronto encontraron algo para uno, pero no es para todos, porque son muchos los genes. Entonces ya sabe uno qué actitud debe tomar. Lo mismo si alguien le dice a uno algo sobre células madre también, entonces uno ya sabe que debe ser algo pluripotente inducido, el término, y si no es así, pues no le pone cuidado, con todo y que hay muchísimas preguntas. Finalmente, uno puede tomar una decisión de qué creer o no creer, pero a partir del conocimiento que uno pueda tener con respecto a su enfermedad. Esta produce algo muy cercano a la ceguera. Incluso también puede llegar a dejar a una persona completamente ciega cuando se presentan otras enfermedades como un edema macular, por ejemplo, un glaucoma. Muchos piensan que el daño peor es el de quedarse ciego o ciega, pero hay mucho más allá de eso. Y si uno no conoce su enfermedad, pues entonces va a pasar momentos muy complicados. De acuerdo al tipo de gen, ¿puede afectar otros órganos la patología, esta condición? ¿O siempre va a afectar directamente la parte de la retina, de acuerdo a la información que manejas? Bueno, la verdad es que cada vez se descubre más, se tiene más información con respecto a lo genético. Desde hace muchos años se habla de un componente genético en todos estos procesos biomoleculares, obviamente, pero no había cómo mirar. Era como tratar de ver las estrellas en un telescopio o unas células en un microscopio. Ya hay equipos con los que se puede mirar el ADN de una persona y entrar a la célula, buscar el gen y revisarlo. Se sabe que hay una expresión de ese gen, se conoce como el fenotipo. Entonces, en el gen está la información, pero la expresión es eh, la que va a manifestarse físicamente. Entonces, el color de tus ojos, tu estatura, el color de tu piel, todo eso está ahí. Y eso puede cambiar y no hacer daño, pero sí hay algunas variantes. Se está cambiando la expresión mutación por variante, que es mala, que es nociva, y entonces ahí es donde vienen los problemas. Antes, como digo, no se conocía mucho de esto. Ahora, en 2 años se ha conseguido mucho más conocimiento que el que se tiene durante los 2 siglos desde la primera vez que se diagnosticó la retinosis pigmentaria. Y ahora pues han descubierto que son varios genes que se comportan caprichosamente, entre comillas, por llamarlo eh, de una forma no tan violenta, porque sí hacen un daño terrible. Y luego descubrieron que podía afectar entonces el oído y generar una hipoacusia, pero no solamente el oído, también el riñón y alterar los ritmos circadianos. Entonces una persona que no podía dormir no sabía qué estaba sucediendo y era que estaba habiendo un daño en el epitelio retinal. Y ya se encontró por investigaciones que una de las 10 capas de la retina produce algo químico que genera depresión. Antes no se sabía. De estas condiciones que tú mencionas, se conocen como síndromes. Y hay uno, por mencionar solamente un caso, aunque el que quiera saber un poco más, puede mirar en la página que tenemos de Facebook, es Asociación Colombiana de Retinosis Pigmentaria. Hay una lista de síndromes. Este es uno, el Kearns-Sayre. Una persona tiene retinosis pigmentaria, pero va teniendo un daño muscular y otros, pero el daño muscular hasta el punto de que a los 30 años o un poco antes puede tener un infarto. Eso no se sabía antes. Y nuevamente, entonces, volver a mirar qué es lo que está pasando, buscar las páginas especializadas. Y cuando uno ya tiene el conocimiento, y perdón si me he extendido, cuando dicen encontraron la cura para la retinosis pigmentaria, para este gen, y lo dicen con nombre y apellido, uno tiene que decir en personas, en seres humanos, porque han encontrado curas en modelo animal. La medicina translacional lo que hace es que explica el puente entre la investigación clínica en animales y el paso a los humanos. Y ahí detrás de todo es un protocolo legal y mucho más. Entonces sí se ha encontrado
beneficios, resultados positivos en modelos animales. Ahora lo que queremos es que se pase a las personas, pero esto es muy delicado. O sea, eso se tiene que hacer con cuidado. Para eso está la FDA o la Agencia del Medicamento Europeo. En Colombia tenemos el INVIMA también y otros entes de regulación. Tiene uno que conocer qué le está pasando. Y justo te hago esta pregunta, Henry, porque normalmente, de manera regular, se habla de la retinosis pigmentaria o se habla de Usher. Y eh, ya tú, pues en este recorrido breve que nos has hecho, pues nos hablas de que también hay otros, otras condiciones, síndromes que vienen justamente aliados, ¿no? O en adición a el gen que corresponda o el gen que te toque y que quizás la primera parte visible de la condición sería la retinosis pigmentaria, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, con el síndrome de Usher, eh, generalmente se manifiesta primero la pérdida auditiva y luego con el paso del tiempo comienzan a notar que su visión también va mejorando. Lo que pasa es que ya hablar de la retinosis pigmentaria o del síndrome de Usher así nomás es muy difícil. Algunos prefieren decir las retinosis pigmentaria y, y también la pérdida visual y una hipoacusia neurosensorial bilateral. Ya muchos ni siquiera dicen Usher porque se ha encontrado que hay genes que producen algo parecido al Usher, pero no, es otra cosa y a veces es más complicado el tema. En algunos casos hay personas que tienen retinosis pigmentaria por un gen y otro les produce la pérdida auditiva. O sea, eso no lo digo En este yo, caso eso no es está Usher. registrado en la literatura científica, está. Claro, y en este caso, es decir, dos genes te pueden provocar una condición visual, otra una condición auditiva, pero no necesariamente, o más bien no es Usher, en este caso. No necesariamente. Y, y se está investigando entonces por las dos orillas científicas, porque hay mucha gente que está estudiando por qué se están quedando sordos. Entonces, el medio, las circunstancias del ambiente, todo esto, pero también si hay un componente genético o cualquier otra causa. Entonces, se encuentran que muchos sordos tienen una enfermedad que es retinosis pigmentaria o cualquier otra, porque generalmente pensamos que es la retinosis pigmentaria o RP, como la llamamos, y la pérdida auditiva, pero es que también hay Stargardt y pérdida auditiva, hay distrofia de conos y bastones y pérdida auditiva, hay distrofia de fundus flavimaculatus, que es algo parecido al Stargardt también y en algunos casos, y pérdida auditiva. Entonces, no es solamente la RP. Cuando alguien ve a una persona con un bastón blanco y rojo, pues inmediatamente lo identifica como un sordo ciego, así no sea total, pero es alguien que tiene dificultades para ver y para oír. Y la gran Es mayoría el entonces lo bastón asocia blanco y con Usher. el bastón blanco y rojo, pero el rojo con doble tubo rojo, Henry. Sí, perdón, sí, señor, tal cual. Y, y entonces la gente pensaba siempre que era Usher, pero ahora se ha encontrado, por ejemplo, que el USH2, que es un gen que produce Usher, también produce retinosis pigmentaria. Cuando a alguien el resultado genético le decía que tenía este gen, pues pensaba me va a quedar sordo, pero no pasa de ahí. Entonces hay casos ya que se tienen bases de datos bien establecidas de personas que tienen ese gen que produjo la pérdida visual y auditiva, pero solamente la visual. Y esto pues le genera temor a la gente y se entiende, porque si le encuentran un gen que produce sordoceguera, dice, ¿en qué momento comienzo yo a perder la posibilidad de escuchar? Pero se sabe que no necesariamente. Y lo mismo con algunas enfermedades, la visual sigue aumentando y la auditiva no tanto, o al revés. Y generalmente con el Usher sí pasa eso.
Quiero aclarar, ya que estamos hablando de sordoceguera a través de Usher o de distintas condiciones que se pueden dar por todo lo que has mencionado, que dentro de el uso para la movilidad de las personas con discapacidad visual o con Usher, existen distintos bastones que se promueven a nivel general. El bastón blanco es el bastón, digamos, que inicialmente surge para la movilidad de las personas ciegas. Pero en adición a ese bastón blanco surge el bastón canadiense, que entonces tiene un tubo rojo. Y es el que regularmente se usa en Canadá, en Estados Unidos, también en algunos países de Latinoamérica. Sin embargo, en Argentina surge el bastón con el tubo verde que le da el paso a las personas con baja visión, y también el bastón con doble tubo rojo, que es el que usan las personas sordociegas. ¿Qué sucede? Que en muchos países de Latinoamérica pasa que por temas económicos las personas reciben un bastón y es el que usan, y no necesariamente esa persona, por tener un bastón X para utilizar cualquiera de estos, pues tiene la condición. A veces tienes una persona que puede ser sordo-ciega, pero no tiene la posibilidad de tener un bastón con doble tubo rojo por cualquier razón y anda con un bastón blanco, por ejemplo, y es por un tema económico o por un tema de facilidad. Pero quise, Henry, hacer acotar en esta información, porque sé que la audiencia se pregunta por qué dos tubos rojos, o por qué uno, o por qué el bastón blanco, y se genera esta confusión. Ahí creo que tú quizás pudieras abundar un poquito más, porque sé que también tienes un vasto conocimiento en este sentido. No, no, lo definiste perfectamente, es así. El bastón blanco es el más común y pues hay convenciones locales o a nivel nacional y están las internacionales también, pero lo que se usa es así, tal como tú lo dijiste en la mayoría de países. Hay algunos donde incluyen el color amarillo y otros, pero pues esto ya es una cuestión muy personal. Hay Henry, gente que, importante, que hay personas con discapacidad visual que no usan ningún color de manera particular de lo que hemos mencionado, sino que buscan la manera de asociar su bastón a lo que es su forma de vestir. Y te das cuenta de que quizás una persona ciega, de acuerdo a su manera de vestir, usa un bastón negro o un bastón blanco, hasta un bastón rosado, si es una fémina que quiere combinar la ropa. Se dan estos casos. Son poco frecuentes, así como las enfermedades, pero sí que se dan estos casos. sí, sí, es cierto. La parte emocional va a ser definitiva. Mira, de aquí yo voy a decir algo. Eh, Cuando uno se queda ciego, y voy a referirme a eso porque es mi caso personal, o sea, para no hablar de la experiencia de otro, pues es difícil, pero también cada uno lo vive como puede, se levanta a su manera, a veces solo, a veces con la ayuda de los demás, que va a ser siempre más fácil. Y no es lo mismo nacer ciego que quedarse ciego por un accidente o por un licor adulterado que se consumió o por una enfermedad que te va quitando la visión poco a poco. El que nace ciego, pues no siente ningún problema, a él no le da vergüenza tener un bastón. Él va por donde sea con su bastón tranquilo. Y como no conoce colores, le da lo mismo el que sea. El que se quedó ciego también elabora el proceso de duelo y bueno, sale adelante. Pero el que va perdiendo visión y cada vez con eso la posibilidad de manejar un automóvil, por ejemplo, o de practicar un deporte, o de ejercer su carrera, un odontólogo, un arquitecto que ya no puede ver. En algún momento ve unas cosas, pero ya no ve las líneas que tiene que trazar. Estas personas cuando tienen que hacer el paso, los que tienen baja visión, en Colombia decimos baja visión irreversible. Desde el 2014 fue el término que nos recomendó el Ministerio de Salud. La persona que tiene baja visión irreversible, que es en general la mayoría en el mundo,
de los 300 millones de personas que tienen discapacidad visual, 260 tienen baja visión. Por eso es que ahora hay urgencia en que se conozca. Entonces se habla de bastones para ellos, de aplicaciones para ellos, así. Pero hacer la transición, cuando uno tiene baja visión, o sea, pasar del bastón verde al bastón blanco, por llamarlo de alguna manera, no es fácil. Entonces se siente vergüenza en muchos casos, ridículo, como que yo me salgo del modelo, como que se supone que yo tengo que ver bien para ser y que yo no soy por lo que tengo, además de mi capacidad para ver, sino es como si la gente pensara que eso lo va a definir y somos más que la retina. Y es un proceso en el que tenemos que acompañar a las personas. Muchísima gente necesita un bastón, muchísima, pero no la utiliza. Ahora, hay unos casos que, que sirven como ejemplo y es gente que lo saca cuando está haciendo sol, cuando es de noche, cuando tiene dudas, cuando tiene cansancio en los ojos. Hay personas que lo hacen así. Y algunos dicen, pero es que pueden pensar que estoy engañando. Pero en este momento y a partir de lo que hemos escuchado de gente que hace un buen trabajo en sus diferentes campos de ejercicio laboral, académico, deportivo, ¿qué le importa a los demás lo que me está pasando a mí para que me importe a mí? Entonces como que uno se fija más en eso, pero ya hay gente que dice que piensen lo que piensen, que me tomen una foto y lo muestren en las redes sociales, que el vecino piense que estoy engañando me importa muy poco, me estoy quedando ciego yo. Si el vecino participa en esto, o los amigos, o la familia, o el que sea, pues ahí sí le va a poner cuidado. Esto es subjetivo, ¿no? Porque también hay lugares donde es diferente. Estoy hablando de mi ciudad, que incluso en Bogotá hay otras experiencias. Y no es fácil pasar del bastón verde, o sea, de no tener bastón al bastón verde y del bastón verde al blanco y rojo, aunque pues ya una persona que tenga bastón del color que sea no lo va a sentir eh, como tan fuerte, ¿no? El contraste porque ya lo ha usado por momentos. Y bueno, eso es algo que me parece que podría ser importante para quien esté escuchando y necesite un bastón. Por supuesto, súper interesante este recorrido, Henry, que hemos hecho, digamos que por lo que son las necesidades de el uso de una herramienta tan importante como es el bastón para las personas con discapacidad visual. Un poco, pues, hablar de retinitis o retinosis pigmentaria. Quiero antes de irnos al próximo bloque, irnos a los comerciales, que pues nos comentes un poquito, Henry, porque sé que vas a estar participando en los próximos días de una super conferencia donde vas a estar hablando de enfermedades raras, poco frecuentes y todos estos temas que manejas y conoces pues muy bien, pero vas a estar hablándole a la ministra de Salud de Colombia y me parece que también a la primera dama y posiblemente esté participando también el presidente de Colombia. Cuéntanos de qué trata este evento y cuál es el objetivo de que se pueda realizar. Pues mira, yo voy a decir una cosa y espero que las personas que tienen problemas para ver, que vean muy poco o que ya no vean, me perdonen, pero es algo que digo con amor y con respeto. De todas las discapacidades que hay, a mí me parece que la menos complicada es la visual. Nosotros tenemos un nivel de independencia, autonomía muy, muy grande. Con el manejo de computadores, de tablets, de teléfonos, podemos hacer mucho, muchísimo. Practicamos deportes y bueno, en términos generales no debe doler, aunque hay casos que de acuerdo a la enfermedad sí o a la condición particular. Pero mucha gente se queda en el estoy ciego y no puedo hacer mucho y no está bien. Y entonces gente se la pasa llorando porque no tiene un bastón, porque no tiene trabajo. Y claro, uno entiende, y lo digo como mencioné, con respeto y con amor, no tiene trabajo, pero no está viviendo en la calle y algo habrá para comer.
De pronto no puede estudiar la carrera que quiere, pero posibilidades de capacitación hay muchas. Y entonces como que exageramos un poco y nos victimizamos, mientras que hay enfermedades que duelen muchísimo, que paralizan, que matan. Cuando uno mira una fibrosis quística, lo complicada que es, una hipertensión pulmonar, todas estas atrofias musculares y una cantidad de enfermedades que no se pueden evidenciar físicamente, que están por dentro y que no tienen una cura tampoco, y que duelen tanto, una piel de mariposa, huesos de cristal. Una persona que tenga esto, pues es muy, muy, muy difícil tener una vida eh, tranquila. El dolor siempre va a producir, eh, lo limita a uno. No es lo mismo tener un dolor de muela o de cabeza que tener un dolor en alguna parte del cuerpo que jamás se va a ir, porque si me mata, pues en algún momento descanso, pero hay gente que vive con eso toda la vida. Aquí en Colombia hay un grupo que se conoce como Observatorio Interinstitucional de Enfermedades Huérfanas. Lo dirigen especialmente dos mujeres que son maravillosas. Ejemplo en Latinoamérica, las mujeres. Los hombres hacemos mucho, pero las mujeres son un gran ejemplo. En este caso no es la excepción. Ella se llama Luz Victoria Salazar, es la presidenta de ACOPEL, la Asociación Colombiana de Enfermedades de Depósito Lisosomal, y Marta Herrera, que tú conociste en el Congreso Internacional de Afectados por RP, que es la presidenta de FIQUIRIS, que es una fundación que tiene que ver con la fibrosis quística. Su hijo murió de esto. Y también la Fundación Colombiana de Enfermedades Huérfanas. Ellos incluyen todas, ellas dos como cabeza del observatorio que está integrado por 30 organizaciones de las que somos parte, incluyen todas las enfermedades y hacen un trabajo maravilloso. Realmente creo que es el más aquí en Colombia, y con todo que aquí somos muy buenos para hacer eventos, congresos, seminarios, talleres, todo esto. Y termino con esto. Desde hace 15 años se reúnen una vez al año para hacer una fiesta para las personas que tienen una enfermedad huérfana. No necesariamente una discapacidad, pero sí una enfermedad huérfana. Hay gente que no tiene la discapacidad, pero tiene un dolor muy fuerte por una enfermedad huérfana. Normalmente llevan personas para que hagan actividades lúdicas, deportivas, alguna orquesta, conferencistas. Y este año la parte mía, y me da hasta un poco de vergüenza decirlo, sí tiene que ver con hablar. Yo voy a estar haciéndolo sobre todo sobre la sordoceguera y la ceguera, por ejemplo, también, ¿no? Y la idea es que vamos a taparle los ojos a las personas y en algunos casos los oídos. Y vamos a hacer el taller, pero también yo voy a estar explicándole a la gente la dificultad que tenemos para relacionarnos y un mensaje positivo y de superación, como siempre lo hago. Al final, ese es mi lema: lo que me falta es la vista, lo que me sobra es visión, y sobre eso es que voy a estar. Y sí, a estos eventos generalmente asiste la ministra de Salud o el ministro que esté y la esposa del presidente de la República. Bueno, aquí tengo en mis notas que probablemente también esté el presidente de la República, así que espero que sea pues de mucho provecho para toda la comunidad y que puedan, por supuesto, tener allí un evento que pueda lograr el objetivo que ustedes se están proponiendo. Henry, vamos a una pausa comercial y cuando regresemos continuamos hablando contigo de esto que son enfermedades raras, poco frecuentes, y por supuesto vamos a darle también la bienvenida a nuestra invitada Laura Verón, que sé que tiene muchísima información de interés que contarnos. Hablamos contigo de estos temas y pues ya estamos nuevamente con toda la audiencia. No se muevan, que en breve continuamos con Henry Guío y por supuesto Laura Verón, que va a estar con nosotros. Volvemos.